Si estás de fiesta, grita. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Que el Señor los bendiga a la amada audiencia de FM 92.9 Radio Luminares. Estamos en el programa ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Para comunicarse con la radio, hágalo a través de un mensaje de texto al 15 44 95 87 41 o a los teléfonos de línea 484 0044 o a los amigos que están fuera del partido de Merlo al 0220 484 0044. También estamos conectados por el mundo a través de www.radioluminares.blogspot.com, www.radioluminares.com. Que la bendición del Altísimo en esta hora esté sobre su vida, sobre la mía. Que el Señor Jesucristo esté bendiciendo a usted, a su familia, a la amada audiencia. Estamos en el programa ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Prepárate en esta hora para venir al encuentro de tu Dios. Bendito sea el Señor en esta hora, que ponga palabra en mi boca, en mi corazón, en mi mente, y que todo lo que salga de mí sea para bendición de la amada audiencia en esta hora. La Escritura nos está llevando al Antiguo Testamento, al Salmo 57 que David escribió en la cueva de Adulam. El Salmo nos dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen todos mis quebrantos. Clamaré a Dios Altísimo, al Dios que me favorece, y Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Si en esta hora, amada audiencia, amigo, varón de Dios, mujer de Dios, estás siendo atormentados o estás siendo perseguido por los enemigos, Dios te va a amparar. Dios te tendrá bajo las alas del Omnipotente. También el Salmo 142 también fue escrito: en esa cueva con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Nos trasladamos al Antiguo Testamento, al primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 22. La enseñanza que hoy vamos a compartir con la amada audiencia es la siguiente. Hoy, cuando el Señor puso en esta hora traer el programa a lo que van a estar escuchando, Dios puso esta palabra, y la introducción al mensaje de hoy es la siguiente. Cuando el rey Saúl desobedece una orden de Dios que Dios puso a través del profeta Samuel, le dio una misión a este rey estricta y que lo cumpla al rey Saúl, y este no lo cumple en su totalidad. Por lo pronto Dios ha desechado a este rey y por lo pronto ya no será más rey sobre su pueblo Israel. Cuando tocamos el tema de David, pensamos en un buen pastor, un excelente poeta, el mejor de los músicos del Antiguo Testamento, uno de los mejores guerreros, un rey, y sobre todas las cosas es un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. No nos olvidemos que David es descendiente de la misma tribu de Jesús. David es el bisnieto de Ruth, la moabita. En resumen, David es uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento. Pero junto con esta lista hay otra lista. David fue un traidor, fue un mentiroso, fue un adúltero y un asesino. Quizás en la primera lista de las cualidades que hemos mencionado, todos queremos estar en esa primera lista.
pero lamentablemente en la segunda lista es quizás donde todos podemos llegar a tener. La palabra de Dios no se esfuerza en esconder los fracasos de David, pero sin embargo se lo recuerda por su entrega incondicional al Señor. Y la Escritura dice que fue uno de los más grandes que Israel tuvo por rey, y es nombrado en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos capítulo 11, en la galería de los hombres de la fe. Y Dios mismo escribió que es uno de los hombres conforme a su corazón, que esto lo podemos estar viendo en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. La historia de David empieza en la primer carta, o llamémosle la primer de las escrituras, ahí en 1 Samuel, por cuanto se escribieron 2 libros. En el capítulo 16 dice que mientras Saúl ocupaba el trono de Israel, Samuel unge a David como el próximo rey. Dice la escritura que Dios le da una orden a Samuel y le dice: llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Belén, que me he previsto a uno de los hijos de Esaí para hacerle rey. No nos olvidemos que en Belén nació el Salvador de María hace más de 2000 años. En Belén empezó una de las más hermosas historias, que es la venida de Dios hecho hombre a la tierra. Y dice en el versículo 13 de este primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 13, que Samuel lo ungió como rey sobre Israel. Después pasamos al versículo 14, que David empieza a tener, o prestar, mejor dicho, servicio al rey Saúl como músico. Pasamos luego al capítulo 17, a partir del versículo 46 en adelante, cuando David derrota a este filisteo, a este hombre gigante, y Dios hace proeza a través de este joven que no tendría más de 16 años. Luego pasamos al capítulo 18, hay una amistad entre el hijo de Saúl, Jonatán, y David, y empiezan los problemas para David. Los celos de Saúl hacia David empiezan a aumentar. Tal es así que en el capítulo 19 Saúl trata de asesinar a David. Y en el capítulo 20, como para ir avanzando, David se entera de los planes que Saúl tenía para él, que lo quería destruir, lo quería eliminar de la tierra. Y por eso David huye a Ramat y desde allí se va a Gat. Luego, que ya estaríamos en territorio filisteo, que sería uno de los enemigos del pueblo de Dios. Cuando estos empezaron a desconfiar de David, David escapó y se va a la cueva de Adulán, que es donde vamos a estar con el mensaje de hoy. En el capítulo 22 del primer libro de Samuel, cuando David huye a esa cueva. Adulán significa un lugar de refugio, un lugar de reposo. Hoy Cristo es tu refugio. En esta hora tu lugar de reposo es Adulán. Todos los hombres usados por Dios alguna vez también fallaron y se vieron quizás hundidos en sus propios fracasos. Por citar algunos de ellos, podemos mencionar, entre otros nombres del Antiguo Testamento, a Gedeón en el capítulo 6 de los Jueces, a Elías en uno de los libros de los Reyes, y esas experiencias, volviendo al tema de David, del propio David, quien huye de Saúl, dejando una seguidilla de consecuencias por causa de su falta de fe en aquel que le dio la victoria, frente al gigante filisteo Goliat. Llega derrotado a una cueva que lo acoge y lo restaura. Si hoy te sientes derrotado, si hoy te sientes afligido, si te sientes perseguido, acuda a la cueva de Adulán, acuda a una iglesia, que ahí habrá un siervo de Dios, un pastor, un ministro que te va a ayudar.
pero sobre todas las cosas te va a ayudar el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea en esta hora el Señor. Aquel refugio donde no solo llega un deprimido como David, sino que llegan otros en las mismas condiciones. Llegan hombres afligidos, hombres endeudados y todo lo que se hallaban en amargura de espíritu, y David fue hecho jefes de ellos. Y la Escritura nos enseña que eran como unos 400 hombres, que la Biblia los llamaría los 400 hombres valientes de David. Aquí en esta cueva es donde Dios usó a este hombre llamado David, a este rey, para que escribieran los Salmos 57, que hemos comenzado la reunión de hoy, en esta hora, en este programa, en FM 92.9, y también escribió el Salmo 142. Este es el momento de estar a solas con el Señor, porque está en una cueva, está meditando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es necesario a veces que estemos a solas con el Señor y que meditemos y que Dios nos hable. Ahí podemos escuchar la voz de Dios y podemos ayudar a otros. En este caso David iba a ayudar a aquellos hombres que se unieron a él, que decidieron venir y agregarse a David y pasar por aquel proceso y depender pura y exclusivamente de nuestro Dios. Sin duda, la iglesia del Señor ha de ser este bendito refugio de Adulán, un lugar en donde se experimenta la acogida a la vil y a lo más despreciado. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, en el Nuevo Testamento, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo débil del mundo. Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo vil de este mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Si hoy te sientes un desprotegido de tus familias, uno que no estás a la ayuda de tus seres queridos, si estás débil, si estás siendo una persona vil en cuanto al pecado, Dios hoy a través de la persona del Espíritu Santo y en esta hora, Él quiere que seas una persona fuerte en Cristo Jesús. Él quiere ayudarte a pasar a ser lo mejor para Él. Él te va a preparar. Bendito sea tu nombre, porque Él es un Dios que nos va a ir preparando hora a hora, día a día, mes a mes, año a año. Y Él te va a llevar a ser una persona dependiente, pura y exclusivamente de Jesús. Fue una época extraña para el pueblo de Israel. El rey Saúl había sido condenado por Dios, pero continuaba ocupando el trono, mientras que David, que había sido designado para sustituirle, era perseguido y fue obligado a refugiarse en la cueva. La Biblia también nos enseña que hubo otros hombres que también estuvieron escondidos en la cueva. Uno de ellos fue el profeta Elías. La Escritura nos enseña y nos dice que luego que Elías había destruido, había matado a espada a unos 900 profetas, 450 que le rendía culto a Baal y otros 450 que le rendían cultos de Acera, que fue un total de 900. Dice que Acab, rey de Israel, dio la buena nueva a su mujer Jezabel de todo lo que el profeta Elías había hecho. Recordemos que en los tiempos de Elías, Israel vivía a pleno la idolatría, se habían apartado del Dios verdadero, adoraban a varios dioses, menos al Dios verdadero de Israel, a Jesús, el único Dios que hoy, por la gran misericordia de Dios, podemos ser
adoradores de Él, no porque seamos buenos, no porque seamos mejores, sino porque Dios nos escogió desde el vientre de su madre. Y en esta hora quizá usted ha sido escogido por Dios para que sea un buen adorador. Bueno, la Escritura te invita que vengas a Jesús y que empieces a adorar al Dios verdadero. Dice que el pueblo de Israel en los tiempos de Elías adoraban a los profetas Baales, adoraban a los profetas de Acera, y este hombre, este varón de Dios, este profeta de Dios, se puso mal porque el pueblo adoraba, era idólatra, y estaba pasando el pueblo a causa de la adoración por una sequía por más de 3 años. ¿Cuánto tiempo hace que estás pasando sequía por tu vida? ¿Cuánto tiempo hace que estás en una sequía espiritual por cuanto no adoras al Dios verdadero? En esta hora Dios te invita a través del Espíritu Santo que empieces a adorar al Dios verdadero. Jesús es el camino, Jesús es la vida. La Biblia nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos depositar nuestra confianza, depositar nuestras vidas, sino en Jesucristo, el único Dios. Y la Escritura dice que Jezabel, la mujer de Acab, envió un mensajero al profeta Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de aquellos de mis profetas que tú has matado a espada. En otras palabras, Jezabel había mandado decir a este mensajero que le quería quitar la cabeza del profeta Elías. Y dice que Elías, viendo el peligro, se levantó y huyó para salvar su vida. Y luego de un día de camino por el desierto, dice que este hombre, este varón de Dios, se quedó dormido. Vamos a un tema musical y luego seguimos en el programa ¿Qué haré con Jesús?, llamado El Hijo. Jehová es mi pastor y nada me faltará, aunque ande en sombra de muerte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Yeah. Gracias, Señor. Come on. Jehová es mi pastor y nada me faltará, aunque ande en sombra de muerte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Yeah.
recogerte, quiere darte paz. En esta hora el Señor quiere ser tu fortaleza. En esta hora Él quiere que usted pueda vivir confiado. Él es tu fuerza, Él es tu fortaleza. Él es el que te guarda de día y de noche. Él es tu ayudador. Bendito sea en esta hora nuestro Señor Jesucristo. Qué buena que es la palabra de Dios, que hasta en este momento nos has enseñado que David había matado a un gigante. Con tan solo quizás entre 15 y 16 años había derrotado a un hombre, a un gigante que estuvo atormentando al ejército de Israel por más de 40 días. Pero ¿qué le pasó a David después? Después Saúl quiere matarlo, quiere destruirlo, y él tiene quizás miedo, quizás huya para salvar su vida y se refugia en una cueva. Ahora, qué bueno también es la palabra de Dios, que en el primer libro de los Reyes, capítulo 18 y 19, nos está dando también otra enseñanza, que Elías había matado a espada a 900 profetas de los Baales y de Acera, profetas que no eran de Dios, y Elías mató a estos hombres, y luego por la voz de una mujer que le prometió que si su cabeza no fuera como uno de estos profetas, él también estaría muerto. Y también quizás por miedo, quizás huye porque temos por su vida, y huye a una cueva también. ¿Y qué conclusión podemos sacar hasta en este momento de estos dos poderosos hombres de Dios, hombres guerreros? El miedo muchas veces te paraliza, el miedo muchas veces no te deja avanzar y muchas veces te hace huir, pero yo creo que pasa por la fe en aquel que te puede dar la confianza, en aquel que es tu fortaleza, en aquel que es tu guerrero, aquel que nunca ha perdido ninguna batalla, y aquel es Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, aquel que conquistó y sigue conquistando para su ejército con una sola palabra: amor. Él por amor vino a este mundo. Jesús es tu ayudador, Jesús es tu guerrero, Él es tu fortaleza en esta hora. Y hasta aquí hemos llegado a esta conclusión, que dos hombres poderosos del Antiguo Testamento huyen y se van y se esconden en una cueva. Bendito sea la palabra de Dios, bendito sea Jesús en esta hora. Y dice luego la Escritura, continuando con Elías, que Dios envió a su ángel en 2 oportunidades diciéndole: levántate y come, porque largo camino te resta. Amada audiencia, querido amigo, querida amiga, el camino es muy largo para cualquiera de nosotros. Si ninguno de nosotros puede vivirla solo, ninguno de nosotros puede por su propio esfuerzo transitarlo. Por esa razón necesitamos que el Señor Jesús venga a nuestras vidas, venga con el pan de vida y con el agua de vida. Solo Cristo puede levantarnos, solo Cristo puede quitar la carga de pecado que está sobre nosotros. Y Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él, Jesús, es el que quita la carga del pecado, no hay otro. Dios, a través de toda la Biblia, no le da a otra persona ni otro nombre, sino a Jesús, llamado el Cristo. Y dice que Elías se levantó y caminó por 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, y ahí se metió en una cueva. En versículo 9 nos dice de este mismo libro de Primera de Reyes que el Señor le pregunta: ¿qué haces, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? El versículo 10 dice que Elías responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Y dice que David dice: y solo yo he quedado, ignorando Elías que el Señor se tenía reservado más de 700.000 personas
que aún no habían doblado su rodilla delante de la idolatría, delante de estos profetas falsos, delante de estos dioses falsos. Dios quiere que tú en esta hora doble tu rodilla, pero únicamente ante Jesucristo, el único que tiene el poder para darte vida, el único que tiene el poder para quitarte la vida, el único que tiene poder para quitarte todos los pecados y hacerte una nueva criatura en Cristo Jesús. Y dice que el Señor le dice a Elías, sal fuera. Y dice que Elías sale fuera de la cueva y pasa un viento, luego pasa un terremoto, luego fuego, y en ninguno de los tres estaba Dios. Sin embargo, Dios se apareció en un silbo apacible. Y Dios estaba, y Dios le da una orden, le dice a Elías, ve y unge a otro rey sobre Israel, porque Acab no ha cumplido con las normas de un rey sobre mi pueblo Israel. Le pasó lo mismo que al rey Saúl, desobedeció. La desobediencia muchas veces nos lleva a que Dios no deseche. Es 100% seguro que si usted no obedece al Dios de Israel, a Jesucristo, Dios te va a desechar. Pero hoy Cristo quiere traerte bajo sus alas, ampararte bajo el abrigo del Omnipotente. Y dice que Dios le da una orden a Elías, ve y unge por rey a Jehú, y luego unge para que en tu reemplazo quede en lugar de ti al profeta Eliseo. Hubo otro hombre también que la Escritura nos da una hermosa enseñanza, y esto lo podemos ver en Jueces capítulo 6, y estoy hablando de Gedeón. Dice que en aquellos tiempos la Escritura dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios lo entregó en mano de sus enemigos Madián por 7 años. Notemos en las Escrituras y en esta enseñanza del día de hoy que en los días de Elías Dios abandonó a su pueblo por más de 3 años y 6 meses. Y no solamente que lo abandonó, sino que había una sequía. Esto trajo mucho hambre en la tierra en los tiempos del rey Acab. Pero también hubo en los tiempos de Gedeón otro pueblo que también por desobedecer, por ir tras los dioses falsos, Dios lo entregó a los madianitas por 7 años, dice la Escritura. Bendito sea en esta hora el Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo había dejado los mandamientos del Señor y se volcaron a la idolatría. Y en los tiempos de los jueces, Dios también abandonó a este pueblo. Y la Escritura dice que los hijos de Israel, por causa de los mandamientos de los madianitas, se hicieron cuevas. Y dice que en una de esas cuevas estaba Gedeón. Él estaba ahí, escondido. Estaba con el trigo, con la cebada, porque ¿qué pasaba? Cada vez que había cosecha, venían los enemigos y se lo arrebataban todo, y el pueblo de Dios quedaban sin alimento. Y dice que estaba Gedeón ahí escondido, y dice que se le aparece el Señor y le dice, el Señor a través de un ángel, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y mirándolo, el Señor le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de tus enemigos. Y dice que Gedeón, por orden del Señor, lo primero que comenzó a hacer ahí en el pueblo donde él vivía es a derribar los altares idolátricos que tenía todo Israel cauterizado en ese pecado. Comenzó a derribar a los altares de los Baales, volvemos nuevamente otra vez con el tema de Elías, y a los dioses de los profetas de Acera. Otra vez se repite en la historia del pueblo de Israel la idolatría. Y dice que este hombre toma fuerza porque Dios estaba con él y empezó a derribar los altares idolátricos. ¿Cuál es tu altar idolátrico en esta hora, mujer de Dios, varón de Dios? Amigo, ¿cuál es tu idolatría? Dios te invita a través del Espíritu Santo que empieces a derribar
tus altares idolátricos y que empieces a adorar al único Dios verdadero, a Jesucristo, quien murió por ti hace más de 2000 años y hoy te está dando una de las últimas oportunidades, porque la Biblia me dice y nos dice y está escrita, y lo creo, que Cristo está volviendo. La primera vez Jesucristo vino como Salvador de este mundo, pero ahora Él vuelve como juez. Es el único que Dios le ha dado toda la autoridad a su Hijo Jesús para que pueda perdonar tus pecados y los míos y hacerte una nueva criatura. Bendito sea tu nombre. Y dice que este varón Gedeón empezó a derribar los altares, pero el enemigo le declaró la guerra. ¿Qué enemigo le declararon la guerra a Gedeón por empezar a deshacerse de la idolatría de Israel? Bueno, la Escritura nos enseña y nos dice que eran los madianitas, los amalecitas y los reyes del oriente. 3 enemigos con sus ejércitos, dice que se juntaron para declararle la guerra a Gedeón en el valle de Jezreel. Pero Dios estaba con este varón de Dios. Dios hoy y en esta hora está contigo, varón, está contigo, mujer, pero te pide algo: sé valiente y empieza a derribar de tu vida todo lo que es idolatría, todo lo que es pecado, y Dios estará contigo. Y dice que Dios le dio 300 hombres. En el caso de David había 400 hombres valientes, y en el caso de Gedeón había 300 hombres valientes, que serían los valientes de Gedeón para ganar la guerra. Y Dios, a través de estos hombres, hizo victoria, ganó la guerra. Bendito sea en esta hora el Señor. Vamos a un tema musical. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y
esperanza fe y esperanza. no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, Me siento igual que tú. y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz y en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí. En paz, en medio de la tormenta. Si estás de fiesta, grita. Si en esta hora estás hecho pedazos, si en esta hora tu vida para ti no vale nada, te invito que vengas a la cueva de Adulam. Te invito que entres en los pasos de Dios, en los pasos de nuestro Señor Jesucristo, y Él te dará paz en medio de la tormenta. ¿Quiénes son estos valientes que estuvieron con Gedeón? Estos valientes que estuvieron con David, o este valiente profeta Elías. ¿Quiénes son? ¿Eran justos? Puede tratarse de todo los que estaban afligidos, endeudados, quienes después de sus hermanos se unieron a David en la cueva, se unieron junto a Gedeón. Pueden llamarse justos estas personas vagabundas, fuera de la ley, amargados por la sociedad. Más bien los llamaríamos delincuentes o individuos inseguros, pero el Señor no las ve como quizás los podemos ver nosotros. El Señor no lo ve a tales cosas, Él lo ve como su ungido, Él lo ve como personas, aquellas para que vengan a Jesús, aquellos que decidieron seguirle a Él. Él los llama justo. En esta hora Dios te invita a través del Espíritu Santo que usted pueda venir a Jesús y Él te llamará un valiente, un justo. Que vengas a la cueva, que vengas a la iglesia. Aquellas personas que acudieron con su angustia, que acudieron en su miseria, pero desde el momento que se unieron a David, ya no se habló más de su triste pasado. Recibieron una justicia y pasaron a ser hombres de fe. Hoy nosotros los creyentes comprendemos que Jesús fue rechazado primeramente por sus hermanos los judíos. Hoy entendemos que fueron sus hermanos los primeros que se juntaron al Señor.
La iglesia de Cristo primeramente fue formada o está compuesta en los primeros años por discípulos judíos. Luego, más tarde, se unieron al Señor todo aquel que en Él cree. Bendito sea en esta hora el Señor. Hoy todos vienen y encuentran un lugar alrededor de Jesús, que es cabeza y centro de reunión. ¿Quiénes son? Son todas aquellas personas que este mundo lo ha rechazado, personas que no se hacen valer, hombres y mujeres afligidos, enfermos, sufrientes, angustiados, tristes. Ahí en Juan capítulo 5, versículo 5, nos enseña la Escritura que había un hombre que llevaba 38 años de enfermedad, y dice que cuando el Señor lo vio acostado y supo, Dios sabe todas las cosas, supo que ya llevaba mucho tiempo en ese lugar. Así que el Señor le hace una gran pregunta: ¿quiere ser sano? Ahora, amada audiencia, ¿qué enfermo no quiere ser sano? Todos queremos estar sanos. Y este Señor le responde: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. En esta hora el agua está siendo agitada por el Espíritu Santo. Y dice que este hombre enfermo, entre tanto que yo voy, dice que otro va antes de él, y obviamente era sanado la primera persona que se metía en el estanque. Entonces el Señor tuvo compasión de este enfermo que llevaba mucho tiempo y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. También en Lucas capítulo 7, el médico Lucas nos relata una historia hermosa que había, dice que en la ciudad de Naín, un hijo único de una viuda, y dice que cuenta que Jesús se dirigía a la ciudad de Naín con sus discípulos y una gran multitud. Y al llegar cerca de la entrada de la puerta de la ciudad de Naín, dice que salía en dirección contraria, otra gran multitud. Llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. ¿Qué encuentro? La vida, Jesús, con la muerte. Una multitud de personas caminando con la vida, en este caso caminando con Jesús. Él es la vida. Y otra multitud de personas caminando con la muerte. Este mismo Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, y la vida está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él murió por ti en la cruz hace más de 2000 años. Y la Escritura dice que cuando el Señor Jesús vio a la viuda, se compadeció de ella. ¿Por qué se compadeció el Señor de esta viuda? Obviamente porque ella dependía del sostén de su hijo. Este era el hijo que trabajaba, era el hijo que le traía el alimento, era el hijo que le traía el vestido, era el hijo que sustentaba no solamente su vida, sino la vida de su madre, que era viuda. Bendito sea en esta hora el Señor. Y dice que el Señor, acercándose, tocó el féretro. Cuando Dios toca, todo se detiene. Cuando Él toca tu vida se transforma. Cuando Él toca la vida que estás llevando, Él toca y te da una dirección opuesta al sentido que estabas llevando. Si estabas llevando una vida de muerte, Dios te va a tocar y te va a dar una vida de vida, una dirección en la vida. Y dice que la caravana se detuvo y dijo al joven: levántate. En esta hora Dios te está diciendo: levántate, bendito sea tu nombre. Y en otra oportunidad el Señor se dirigía a la casa de un principal de la sinagoga llamado Jairo. Y este principal tenía una hija que tenía 12 años, bendito, y se estaba muriendo. Y en su trayecto que el Señor iba a la casa de Jairo, Dios hace una obra en una mujer que padecía también 12 años de una pérdida de flujo de sangre. Y dice que esta mujer tocó el borde de su manto, tocó el borde de su vestido, y instantáneamente la Escritura dice que esta mujer fue sanada. Bendito
sea su nombre. No nos olvidemos que esta mujer también había perdido todo su dinero, no tenía esposo, no tenía hijo, y lo último que le quedaba era tocar el borde del vestido del Maestro. Quizá en esta hora usted no tenga nada, usted ha malgastado todos sus bienes, usted se está secando, porque el flujo de sangre es la vida. La palabra de Dios dice que la sangre es la vida en la persona. Si usted pierde sangre, automáticamente en unos minutos va a quedar sin vida. Esta mujer estaba quedando sin vida, se estaba desangrando, pero al toque del Maestro tocó el borde, dice que fue sanada y empezó a tener vida. Este joven que lo llevaban, mejor dicho, al cementerio, dice que Jesús tuvo compasión de su madre viuda y este joven resucitó. Le dijo, levántate. Dios dice en esta hora, a ti varón, a ti mujer, levántate, que largo camino te queda. Largo camino te queda para ir de las manos del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y dice, mientras que el Señor estaba hablando, dice que viene alguien de la casa de Jairo y le dice, no molestes más al Maestro, porque tu hija ha muerto. Y Jesús le dice, la dulce voz de Jesús dice, no temas, cree solamente. Bendito sea, porque va el dador de la vida. Y le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. En esta hora Dios te dice, no temas, cree solamente, y tu hija será salva, tu hijo será salvo, tu esposo será salvo, tu esposa será salvo, tu hermano será salvo. Cree, cree, cree y cree. Y dice que entrando el Señor en la casa de Jairo, tomando de la mano de esta joven de 12 años, clamó diciendo, muchacha, levántate. Dios te dice en esta hora, muchacho, levántate. Tal vez quizás hemos olvidado que en la iglesia del Señor se compone por hombres y mujeres pecadores, que estamos todos llenos de defectos, estamos todos necesitados. Quizás nos hemos olvidado, pero en la cueva de Adulán, en la iglesia del Señor, ahí es donde Dios te va a sanar, ahí es donde Dios te va a libertar. Bendito sea en esta hora el Señor. Y dice que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo era un pecador, Dios vino a mi vida. Hoy Dios quiere ir a tu vida. Él te quiere salvar, Él te quiere dar vida y vida en abundancia. Él quiere tocarte, o mejor dicho, Él quiere que usted toque el borde de su vestido. Y dice que Jesús comió con publicano, Jesús compartió su mensaje con ramera, Jesús compartió su mensaje con borracho. Él recibió a hombres fracasados, Él recibió a hombres y mujeres tristes, y a todos los condujo a senda de verdad y de justicia. Bendito sea Dios en esta hora. La iglesia fue fundada por Jesucristo. Él la compró con su sangre. Él contiene el sello restaurador a través de la persona del Espíritu Santo. Él quiere restaurar tu vida, de donde has caído, de donde has dejado. Él te quiere restaurar en esta hora. Todos nosotros éramos nada, éramos lo menos, pero en medio de esa ruina espiritual, muertos en nuestros delitos y pecados, apareció el Espíritu Santo. Y Él nos convence de pecado, de justicia y juicio. Y el Espíritu Santo nos condujo a esta bendita cueva que es la iglesia, el lugar de restauración en la cual fuimos levantados, en la cual vamos a ser capacitados para servir al Señor. Amada audiencia, amados hermanos, amados amigos, la iglesia no es una institución para los ángeles, es el refugio para cientos y miles de fracasados, cientos y miles de amargados que han de llegar para recibir y ser restaurados a través del Espíritu de Santo de Dios. Van a ser restaurados, van a ser perdonados de sus pecados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. David y sus 400 y buenos hombres fueron refugiados en aquella bendita cueva de Adulán, porque Dios es rico.
en perdón y en misericordia. Y la potencia de su gracia es capaz de hacer de la nada un vaso útil para su gloria. Dios quiere hacerte en esta hora un vaso de honra, un vaso útil para su ministerio, para que se cumpla la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas de Dios. ¿Cuáles son las buenas nuevas de Dios? Las buenas nuevas son que Cristo vino a este mundo, creció, hizo un ministerio, predicó el Evangelio, fue muerto en la cruz, pero ya estaba dentro del plan de Dios, solamente para que tú lo puedas aceptar, para que tú puedas recibirlo en tu corazón, para que tú en esta hora puedas decir: Cristo es mi Salvador, Cristo murió por mí en la cruz, Él es el único, Él merece toda honra y toda gloria. Bendito sea en esta hora el Señor. Hagamos de nuestra asamblea local, hagamos de nuestra iglesia una pequeña cueva de Adulam, en donde reconozcamos, en donde todos vamos a depender de Dios y de su poder restaurador. Bendito sea el Señor. Vamos al último tema musical y luego nos estamos despidiendo hasta el próximo programa. Por mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. Dios los bendiga, amada audiencia, y nos estamos comunicando a través del mensaje ¿Qué haré con Jesús? El próximo martes, 23 horas. Dios los bendiga. Más allá, hasta que esa voz oí que me dijo: levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, talentos como puedas ver. Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza